Como dije antes de la pausa, estamos con alguien que nos va a ayudar a comprender. Lo habíamos invitado pensando solo en el tema de la censura del ministro Vicente Romero, pero ahora estamos a puertas de una crisis política institucional donde el Congreso se apresta a desacatar una orden del Poder Judicial y quieren defenestrar, tal vez en ausencia, a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, sobre todo esto, vamos a hablar con alguien que ha sido ministro del Interior y que también es un científico social que puede ayudarnos a desentrañar las claves del panorama político. Gracias por acompañarnos, Carlos Bassonville. Gracias, Fernando. No sé si podré cumplir la promesa que has hecho, pero por lo menos podemos conversar. Lo vamos a intentar. Primero que quería una reflexión tuya sobre una especie de la soledad del ministro del Interior defendiendo su cabeza ante un gobierno que está absorto en el viaje de la señora Boluarte y un Congreso que está ahora absorto en ¿qué hago con esta medida cautelar que me impide defenestrar a la Junta Nacional de Justicia? Así es. Es impresionante la cantidad de crisis superpuestas que se han producido esta semana que ya comienzan a dar cuenta de una situación de deterioro cada vez mayor, ¿no? No solo en el tema de la seguridad ciudadana. La verdad que sería lamentable que mañana el Congreso que mañana actuase el Congreso como dice que va a actuar, ¿no? Porque eso ya colocaría la situación. Si ya hay una duda muy grande si se ha actuado correctamente en relación a la Junta Nacional de Justicia, si nos han violado procedimientos, si justifica continuar con todo esto cuando la principal acusación era que habían interferido con el Poder Judicial y el presidente del Poder Judicial lo negó, cuando lo único que queda de la acusación en pie, hasta donde tengo entendido, es que la señora, si llega a si se ha pasado la edad o no. Los 75 años, el caso de Inés Tello. Claro, pero hay doble interpretación, hay un tema de interpretación, puede estar equivocada la interpretación o no, pero ya, tomar revancha contra toda una Junta Nacional de Justicia por un tema de interpretación en eso, como que es demasiado, más todavía si hay una decisión judicial. Tengo entendido que una Corte Constitucional, yo no soy abogado, pero es una sala constitucional del Poder Judicial que ha dictado una medida cautelar. O sea, no es un juez del barrio, Es penoso que la justicia esté tan precaria que medidas cautelares y no sentencias sean las que definen las cosas, porque demoran tanto los juicios y hay procesos tan acuciantes que bueno, en este caso la medida cautelar pareciera indispensable porque todos los hechos se van resolviendo a una velocidad. O sea, si no hay cautelar... Claro, es cierto que el Congreso puede sentirse herido en su mandato, en su poder, porque un juez le ordene no suspender un proceso. Es cierto, pero así son los poderes. Y yo creo que, como decía el doctor Omar Cairo, cualquier constitucionalista y abogado, sea de derecha o izquierda, le dirían a su patrocinado, tienes que acatar aunque no nos guste, ya lo impugnaremos. Claro, ¿no? Y lo pueden llevar al Tribunal Constitucional, etcétera, donde ellos sostienen que les daría la razón. Lo escuché de la congresista Margot Palacios. Sí, o sea que ellos están seguros que el Tribunal Constitucional ya ha fallado en favor de medidas como es cierto, ¿no? Es cierto, y dijo que no se debían detener los procesos en el Congreso, pero eso tampoco es absoluto. Así es. Tal como lo formuló el TC. Bueno, yo no soy abogado, no me atrevo a ir más allá, pero la verdad que me preocupa que la institucionalidad del país esté deteriorándose a una velocidad tan grande en el contexto en el cual tenemos al niño de por medio, hay recesión económica, tenemos una criminalidad desbordada, las familias no la están pasando bien, está aumentando la pobreza, etcétera, etcétera. Sí, vamos a eso. Y tenemos a un ministro del Interior hablando de seguridad que finalmente sí le interesa a la gente. ¿Crees que el ministro merece ser censurado? Yo creo que a ver, yo resituaría, no la voy a evadir la respuesta. Me parece que ni él, ni ninguna otra persona que haga cargo del ministerio,
puede hacer lo que los políticos están proponiendo y que convierten en una demanda ciudadana. Es decir, que esto se solucione ya. Ese es el punto de partida en el cual la política está obstruyendo el desarrollo de estrategias que demoran en todos los campos de la gestión pública, en la economía, en la educación, en la salud. No se puede pedir que los problemas se solucionen mañana porque no es verdad, se está mintiendo. O sea, este tema es muy sensible y entonces se miente más todavía, ¿no? Claro, o sea, no se puede juzgar a Romero por la actual crisis sin darle más tiempo, pero te lo pregunto en otros términos. No darle más tiempo, sino decir la verdad. O sea, no vamos a solucionar, y ahí él tiene parte de responsabilidad también, ya ha entrado esa lógica. Claro, a eso iba. ¿Qué ha hecho él de su parte para agravar la crisis? No, digamos, yo y para jalar votos para su censura. A ver, yo discrepo con él en que los estados de emergencia vayan a crear una situación de cambio drástico de la situación de inseguridad, porque además si así fuera, cuando acabe el estado de emergencia, que tiene que acabar por definición, podrán ampliarlo una vez, pero no podemos tenerlo de por vida, acabaría la solución al problema. Después ha sostenido, y ahí también tengo una discrepancia con él, que se ha reducido la criminalidad en esos distritos en 33%. No hay forma, no hay ninguna cifra. ¿Por qué? Porque han hecho así y han visto cómo viene el viento, porque no hay ninguna forma. Yo creo porque hay algunos delitos que están midiendo. ¿Cómo? Con el número de denuncias. Mira, Fernando, el número de denuncias. Estoy tratando de interpretar lo que han hecho. Ya, claro, no, lo que te yo no explicarte porque tampoco me siento tan. Es decirte, el número de denuncias es un indicador. Absolutamente, si es que es el caso. O de detenciones, número de denuncias y detenciones, me imagino. Que eso es lo que están midiendo. No, pues porque si tú dices que se ha reducido la criminalidad, ¿cuál es el 100% si son el número de detenciones? O sea que has detenido a 1/3 de todos los delincuentes. No, creo que están comparando ahora que habrá 40, 50 días del estado de emergencia con los 40, 50 días antes. Algo así, me parece. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Me parece haber entendido cuando he entrevistado al ministro. Lo único que puede sustentar un cambio en la tendencia de esa magnitud son las cifras de la encuesta de victimización del INEGI, que es lo más sólido que tenemos. Y que solo estamos hasta junio. Claro, y que ha salido antes de la creación del estado de emergencia, y la próxima debe venir con una victimización y con una percepción que ya más del 100% puede haber eso. No va a cambiar así, yo estoy convencido de eso. Pero la preocupación principal que tengo en relación a si el ministro debe irse o no debe irse, es que eso no va a cambiar la lógica de los actores políticos, tanto de los que han machacado al ministro, como del gobierno que ha aplicado o desaplicado normas sensatas para hacer seguridad, por la misma lógica, por una lógica que está acompañándolos a todos. Exigir que se solucione hoy el problema de seguridad. Todos los argumentos, yo he escuchado muchas de las intervenciones haciendo un esfuerzo, toda la lógica de las intervenciones es esa. La inmensa mayoría de los políticos, alcaldes incluidos, están vendiéndonos la idea que sí se puede acabar con un problema mayúsculo que se ha deteriorado de una manera increíble en un periodo muy corto. Que es un poco populismo a partir de la inseguridad. Digamos, un populismo muy cortoplacista, porque tú le estás ofreciendo a la gente cosas que no vas a cumplir. El primero Tarola es, creo que, el mejor ejemplo de ese cortoplacismo. Hablan de plan Bukele, bueno, vamos a hacer un plan Boluarte. No existe nada, no hay nada, absolutamente nada. Y si había una norma que podía ponerse en el plan, el Congreso ha decidido ya no aplicarla el día de ayer. Incluso yo le he preguntado al ministro, ayer con el jefe de la IRINCRI, si se han puesto metas, ¿no? De aquí a un mes, a 30, 60 días, cuánto debe bajar o no la criminalidad. No hablan de metas.
Es muy difícil. Primero, creo que hay una fase de transparencia frente a la opinión pública y decirle a la opinión pública la verdad. Nos hemos hundido en un foso muy profundo y cada mes que pasa nos estamos hundiendo más por no diseñar una estrategia que no va a solucionar el problema de inmediato. Vamos a seguir teniendo claves de esa estrategia que tú pedirías que se pongan en la práctica. No hay que inventar nada. Ahí hay que fortalecer significativamente unidades de élite de la policía que tengan capacidad de usar todos los recursos que la tecnología les permite y las normas los autorizan para penetrar organizaciones criminales de distinta manera y poder, en un proceso que demora un tiempo, no se puede hacer eso de un día para otro, ir destruyendo organizaciones criminales. ¿Pero estamos ayornados tecnológicamente? No creo. Y ahí viene un segundo punto. Le estamos pidiendo a la policía, si solo lo decimos de esa manera, le estaríamos pidiendo a la policía que haga cosas que no tenemos en este momento. Yo creo que hay que declarar en emergencia el gasto en seguridad ciudadana con todas las medidas de fiscalización que se requieren. Además, hay un déficit de ejecución muy importante y asignarle un presupuesto importante para que eso ocurra. Ojo, eso también demora. ¿Y crees que la crisis ameritaría crear una especie de secretario, SAR o lo que sea de seguridad que no sea el ministro? No, para nada. Sería complicar las cosas, duplicar. Sería enredar las cosas, que el SAR de seguridad que estaría por encima del ministro, por fuera de la policía. Pero no es enredar las cosas crear una instancia visible, que la gente perciba que se está combatiendo una inseguridad, ver al ministro del Interior reunido con la fiscal de la Nación, con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero que se ha reunido una sola vez y ni nos enteramos. Mira, yo discrepo muchas cosas con el general Miyashiro, con Marco Miyashiro, pero dijo una verdad muy grande una vez. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es como una reunión de un té de tías, no sirve para nada. Yo estaba en un montón de esas reuniones, no sirve para nada. Nadie va, nos mandan a los representantes, se dan pequeños discursos. El sistema de Nacional de Seguridad Ciudadana en la base sí tiene cierto sentido en los distritos, etcétera, para planificar las intervenciones, ahí sí, del juez de paz, el comisario de policía, el fiscal local, pero el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ese espacio de coordinación institucional, mire, yo he estado en muchas reuniones, no sirve para nada. O sea, un ministro con peso propio, con respaldo del Ejecutivo, con una estrategia que la presente a la ciudadanía y que no mienta. Y que no venda soluciones inmediatas que no son posibles. Que le diga la verdad a la población. Esto va a tomar tiempo. No es que mañana van a dejar de haber sicarios, no es que mañana va a dejar de haber extorsiones. No es verdad, porque además no es verdad, no va a ocurrir. Eso es un proceso que se tiene que dar y que para eso se necesita varias estrategias que más o menos son las mismas que se han hecho en todas partes del mundo en la lucha contra el crimen organizado. No hay nada que inventar ahí y que en algunos países han sido más eficientes que en otras, etcétera. Pero que es una lucha larga, difícil de implementar y que estamos perdiendo el tiempo. Y dada la gravedad de la crisis, ¿tú estarías de acuerdo con implementar algo con lo que antes no estabas de acuerdo, pero que tú dices, ahora la crisis es tan dura que sí estaría de acuerdo, por ejemplo, con el ampliar la presencia militar? Mira, te lo pongo como ejemplo. Ya, mira, no me complico demasiado, ni con el estado de emergencia, ni con la presencia temporal de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia. Creo que un estado de emergencia con presencia y acompañamiento militar, por ejemplo, en patrullajes nocturnos, en liberar policías de funciones que ellos podrían asumir, por ejemplo, el control externo de los penales, disminuir el número de policías ahí. Esas cosas pueden ser muy útiles, pero no son la médula de la solución. Yo he escuchado a un congresista, ya no recuerdo quién fue, el congresista Cueto, José Cueto, sostener hoy día en la presentación que la solución está en todos los conscriptos que salen este año de las Fuerzas Armadas, contratarlos como policías con 3 meses de entrenamiento. Eso no es verdad tampoco. Eso es otra cosa, digamos. ¿Tampoco estás de acuerdo con el proyecto de Romero de la Policía de Orden y Seguridad? No, ahí es una de las pocas veces que he coincidido con el Congreso, que ese proyecto no debería ir, pero un conscripto de las Fuerzas Armadas, digamos, ha aprendido a ser
guerra, digamos. La lucha contra el delito es una racionalidad totalmente diferente y necesita una formación totalmente diferente que no se consigue en 3 meses para un conscripto. Saber disparar no es el problema. De esto necesita gente que formada en investigación criminal, en inteligencia, ¿no? Que entiende que en prevención también, que ahora está tan abandonada. Esas cosas no, pero sí apoyos, claro que sí. Yo sí veo una emergencia, pero tienes que acompañar, digamos, si tú lanzas una emergencia en algún lugar del país, tienes que tener bien claro qué es lo que vas a hacer en esos 60 días de estado de emergencia y cómo vas a continuar después, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Seguro vamos a seguir hablando Encantado. Del combate contra la inseguridad muy pronto. Por favor, para cumplir con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. ¿Escojo cualquiera? Escoge cualquiera y lees lo que dice. A ver, el miedo es solo una ilusión. ¿Cómo lo interpretamos esto? Caramba. Una herramienta para luchar contra la inseguridad. Yo creo que el miedo, no hay nada más concreto y real que el miedo, más bien, pero bueno, discrepo con la carta que me tocó. Gracias. Es un recuerdo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, Carlos Fernando. Éxitos en tu programa.